Edison fue un gran comprador de patentes e inventor, no fue científico, no, por supuesto, jamás se ha pretendido que Edison fuera científico. Lo raro es que la gente pretende que Tesla fuera científico cuando no lo era. ¿Quién le cae mejor, Edison o Tesla? La verdad es que los dos me caen bien, pero creo que Edison hizo un mucho mayor esfuerzo por lograr muchas más cosas. Tesla vivía en una cuestión mucho más, en un rollo mucho más individual. Y una de las ventajas de Edison es que lo que tenía era una fábrica de inventos, tenía muchísima gente trabajando. Claro, luego las patentes pues las ponía su nombre, pero tenía un montón de gente trabajando. Para la bombilla yo recuerdo anécdotas que se cuentan de cómo tenía a muchísimas personas preparando filamentos de todo tipo, de todos los materiales imaginables, que trabajaban día y noche creando estos filamentos y probándolos, a ver qué filamento iba a ser más duradero. Edison no inventó la bombilla, Edison consiguió que la bombilla fuera viable. Esto es muy importante. Entonces, en aportaciones al final, las aportaciones de Edison son mucho más amplias, en el fonógrafo, el cine, en la electricidad, en la distribución de electricidad, y las aportaciones de Tesla son, creo, un poco más limitadas, pero siguen siendo enormes. No se puede, yo no creo que se pueda poner en una balanza los dos, pero me cae mejor Edison en ese sentido, que tenía una visión más de trabajo en equipo, que Tesla, que siempre fue en cierta medida un lobo solitario, ¿no?